Quiero empezar este tiempo agradeciendo a mi buen Señor. Ya eh, ha pasado casi 3 semanas donde he visto la obra de Dios en mi cuerpo, en mi vida. Hemos estado un poco delicados en este tiempo, pero agradecido a Dios con tanta gratitud en nuestro corazón, a nuestro buen Señor, que Él no solamente es mi Rey y Salvador, sino también es mi Señor y Sanador. Y quiero empezar teniendo gratitud, palabra de agradecimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores por su obra, por su sanidad. Y queremos empezar esta nueva serie, Iglesia del Señor. Queremos empezar con gratitud. Queremos empezar esta serie, Los Milagros de Jesús, reconociendo que Él es un Dios de milagros, un Dios de sanidad. Y hoy permíteme compartirles la fe genuina del centurión. En la mañana el pastor Santiago estuvo compartiendo este hermoso episodio de Jesús sana al leproso. Pero hoy permíteme también seguir este estudio sistemático en Mateo capítulo 8, del 5 al 13. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con él. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y quiero empezar mencionándoles el contexto del Evangelio de Mateo. Cuando uno estudia este hermoso Evangelio, Mateo escribe este Evangelio con el propósito que la gente, que los judíos puedan ver al Rey prometido y que este Rey retornará con gran poder y majestad para juzgar a todos los hombres. El Evangelio de Mateo está organizado de una manera temática, de una manera hermosa, donde nos mostrará aspectos del Rey y de este Rey Mesías. Cuando uno llega al capítulo 5, al capítulo 7 de Mateo, vemos uno de los sermones más extraordinarios, que es el Sermón del Monte. Hemos visto la autoridad de Jesús y a través de esta autoridad podemos ver la capacidad de Jesús para poder interpretar las enseñanzas de la ley. Pero también llegamos al capítulo 8 y al capítulo 9 y se enfoca nuevamente en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, pero ya no en sus enseñanzas, sino en la autoridad que Él tiene en su creación. Cuando uno estudia el capítulo 8 y el capítulo 9, va a encontrar episodios como Jesús sana a un leproso. Y en esta sanidad de este leproso podemos ver una sanidad presencial, que Jesús tocó al leproso. Pero también podemos ver que Jesús sana al siervo del centurión. Y no fue necesario que Jesús esté presencialmente con aquel enfermo, sino que Jesús solamente dijo la palabra y el siervo del centurión fue sanado a distancia.
También podemos ver que Jesús sana a la suegra de Pedro y a todos los que le traen con diversas enfermedades, Jesús los sanaba. También podemos ver que Jesús calma la tormenta, calma la tempestad. Y eso nos quiere decir que Jesús tiene control sobre la naturaleza. También podemos ver en el mundo espiritual que el mundo espiritual se le somete. Los demonios se someten a la autoridad de Cristo. Y va a terminar todos estos 2 capítulos. Va a terminar con la autoridad que Jesús tiene para perdonar pecados. Qué lindo es ver a Jesús calmando la tormenta. Cuando Jesús calma la tormenta, las personas se preguntaban diciendo, ¿quién es este hombre? Cuando uno lee el capítulo 8 y el capítulo 9, la gente se pregunta maravillada, ¿y quién es este hombre que sana a los enfermos, que el viento y el mar le obedece, que tiene autoridad para perdonar pecados? ¿Quién es este hombre? Podemos mencionar que este hombre es el Dios, es el Mesías prometido, es el Rey de Israel. Cuando un hombre lee los evangelios, cuando una persona lee el evangelio de Mateo, debe producir en esa persona un genuino arrepentimiento y una fe genuina en él. Debe producir estos relatos en la vida de aquella persona. ¿Qué debe producir estos relatos en la vida de aquella persona? Debe producir un genuino arrepentimiento y una fe genuina. Por eso podemos mencionar en aquella frase, en esta frase que marque el corazón, que cautiva nuestro corazón, que Jesús es el Rey, es el Mesías prometido en la Escritura. Él sanó a los enfermos y solo bastara que diera la orden para que el enfermo fuese sanado al instante. Pero también los mares y los vientos tuvieron quietud, la tormenta se calmó, los demonios, seres muy poderosos y malvados, no pueden resistirse a sus órdenes. Perdona pecados y limpia toda la maldad. Ese es nuestro buen Señor Jesucristo. A Él le servimos, a Él le adoramos. Y hermano, y esto no puede dejar indiferente a nadie. Todos, absolutamente todos tenemos que dar una respuesta ante las evidencias que nos da la Escritura respecto a Jesucristo. Hermano, las Escrituras hablan de Jesús. Las Escrituras hablan que Jesús sana. Las Escrituras hablan que la tempestad y que el mar y que la naturaleza, Cristo tiene autoridad sobre ellos, sobre los demonios, y para perdonar pecados las Escrituras nos hablan. Y esto nos lleva, hermano, a tener un arrepentimiento y una fe. No solamente es un aspecto intelectual, sino una vida sometida totalmente a Él. Hermanos, en estos relatos de las Escrituras nos va a proporcionar, hermano, nos va a proporcionar el día de hoy, hermano, que podamos apreciar la autoridad de Cristo. Podamos apreciar también que nos podemos acercar a Cristo en arrepentimiento y fe, pero también vamos a ver las características de la fe del centurión. Podemos ver aquellas características de aquella fe genuina que tuvo este hombre. Y este mensaje lo vamos a dividir en 3 partes. Primero, la fe genuina, que la fe genuina es humilde. La fe genuina reconoce la autoridad de Jesús y la fe genuina y sus resultados. Nuestro primer punto sería, la fe genuina es humilde. Acompáñenme una vez más en Mateo capítulo 8, del 5 al 7. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo, yo iré y lo sanaré. El pasaje empieza, hermano, hablándonos de aquella ciudad de Capernaum. Porque el pasaje empieza entrando Jesús en Capernaum. Y cuando uno estudia aquella ciudad, era una ciudad a la ribera del mar de Galilea. Tenía un gozo enorme y privilegio de ser anfitriona del Dios encarnado, de que Jesús haya llegado en aquella ciudad. En Capernaum se realizó gran parte del ministerio de Jesucristo. En Capernaum estuvo la segunda persona de la Trinidad,
Pero también Capernaum rechazó su autoridad y lo menospreció. Cuando uno lee el Evangelio de Mateo va a mencionar 4 veces aquella ciudad de Capernaum. Lo va a mencionar en el capítulo 4 y nos dice que Jesús de Nazaret fue a habitar a Capernaum. Lo va a mencionar en el capítulo 8 que estamos mencionando, que estamos estudiando, entrando Jesús en Capernaum. Lo va a mencionar en el capítulo 11 también, cuando Jesús reprende a las ciudades. Y lo va a mencionar en el capítulo 17, cuando le dice a Pedro que saque de la boca de un pez el impuesto. Vemos 4 veces que se repite la ciudad de Capernaum en el Evangelio de Mateo. Pero en el capítulo 11, Jesús va a reprender, Jesús va a corregir, Jesús va a juzgar a varias ciudades. Y una de aquellas ciudades que Jesús va a juzgar también es Capernaum. Permítanme leer, hermanos, Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido en saco y ceniza. Pero les digo que en el día del juicio, el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para ustedes. Y ahí menciona Capernaum. Y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo, hasta el Hades serás hundida. Porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Pero les digo que en el día del juicio, el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. Qué fuerte. Qué fuerte ver que el Señor está juzgando a muchas ciudades que escucharon el mensaje del Evangelio, pero que lo rechazaron. Y el pasaje menciona entrando Jesús en Capernaum, entrando Jesús en aquella ciudad que lo rechazó, entrando Jesús en aquella ciudad que no quisieron arrepentirse. Estos fueron ciudades que no se arrepintieron, hermanos, porque no reconocieron su autoridad. Y ellos rechazaron a Jesús, no se volvieron a Él en fe y en arrepentimiento, y peor, no le siguieron. Pero el pasaje continúa, entrando Jesús en Capernaum, vino a Él un centurión. Y aquí también está parte de nuestro estudio, ver la vida del centurión. ¿Quién era el centurión? Era un gentil, era un oficial romano que estaba a cargo de 100 soldados. De ahí viene el nombre de centurión, a cargo de 100 soldados. Era un hombre importante, de prestigio, era un hombre militar, era profesional del ejército romano. Se dice que los centuriones eran la espina dorsal de dicho ejército, pero este hombre, la palabra nos menciona, que le rogó diciendo al Señor: mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Miren la actitud de este hombre. Miren la actitud de este centurión. Le rogó al Señor diciendo: mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. ¿Quién era Jesús humanamente hablando, hermanos? ¿Quién era Jesús? Humanamente hablando, para los de Capernaum, ¿quién era Jesús? Era el hijo del carpintero de Nazaret. Lo veían así, era un carpintero. ¿Y quién era un centurión? Era un hombre importante, a cargo de cientos de soldados. Pero podemos ver que el centurión vio en Jesús más que un carpintero. Podemos ver que el centurión vio en Jesús su única esperanza. Podemos ver que el centurión vio en Jesús la única alternativa.
Por eso el centurión se acercó a Jesús rogándole. El centurión le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado. Y aquí podemos ver que la fe es humilde, porque este hombre también era importante, pero esa era la característica de la fe, que es humilde. Es la fe. En la fe, hermanos, no hay arrogancia. La fe se ha descrito como una mano extendida a una persona que ya no confía en sí mismo ni en sus fuerzas, sino que se lanza en humillación ante los brazos y el poder de otro. Y eso es lo que hizo este centurión. Este centurión le rogó diciendo: Señor, hoy me lanzo a tus brazos. Hoy reconozco que tú eres el único que puede ayudarme. Ahora la pregunta sería: ¿por qué el centurión se humilla y ruega al Señor? ¿Por qué el centurión tiene esa actitud de humillación? Cuando uno lee los evangelios, este mismo episodio de Jesús sanando al siervo del centurión, no solamente lo encontramos en Mateo 8 del 5 al 13, sino también lo encontramos en Lucas capítulo 7. Y les voy a pedir que ustedes me puedan acompañar para poder responder esta pregunta. ¿Por qué un centurión se humilla y ruega al Señor? Vamos a leerlo. Lucas capítulo 7 del 1 al 5. Una vez concluidas todas sus palabras al pueblo que le escuchaba, Jesús entró en Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste tenía mucha estima, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, le envió a anciano de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaban con insistencia, diciéndole: Él es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y Él mismo nos edificó la sinagoga. ¡Qué lindo! En el Evangelio de Mateo no vemos esta información. En el Evangelio de Lucas podemos ver una información adicional. Y en el Evangelio de Lucas podemos ver que el centurión era un gentil prosélito. ¿Y quién era un prosélito? Era aquella persona gentil que había abandonado sus dioses paganos para volverse al único Dios verdadero, al Dios de la Biblia. El centurión amaba a la nación de Israel. ¿Y por qué podemos decir? Porque el pasaje menciona que él edificó una sinagoga a los judíos en Capernaum. Hermano, tal vez como gentil prosélito conocía la escritura en relación al Mesías prometido, porque el pasaje menciona que él creyó en Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, el pasaje le menciona, cuando oyó hablar de Jesús, creyó, porque envió a ancianos para rogarle y decirle que su siervo estaba enfermo. Cuando escuchó hablar de Jesús, este hombre no dudó, hermanos, en reconocer a Cristo como el Mesías. El centurión reconoció la autoridad de Cristo. Pero podemos ver la actitud del centurión, hermanos. Y la actitud del centurión es una actitud de humillación y de ruego al Señor. Y una vez más, leamos una vez más capítulo 8 de Mateo 5 y 6. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un siervo, un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Pero miren qué clamor de este hombre. Vino el centurión rogándole. Hermanos, en el milagro anterior que hemos estudiado en la mañana, que Jesús sana al leproso, podemos ver también una actitud de humillación. El milagro anterior en la limpieza del leproso, podemos notar la misma actitud de humillación cuando el leproso le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Miren, qué actitud de humillación, qué actitud de reconocer quién es el Señor. Su fe no le llevó a exigir algo a Dios. Y eso es algo importante que nosotros comprendamos en estos momentos. Su fe no le llevó a exigir algo a Dios, por más que sepa que Dios tiene el poder para hacerlo. Ni el leproso, hermanos, ni el centurión tienen razones para decir: como Dios tiene el poder para hacerlo, entonces tiene que hacerlo.
Ninguno de los dos tiene una fe que manipula a Dios, sino tiene una fe de quebranto, tienen una fe de humillación, tienen una fe de reconocer la autoridad de Cristo, pero no quieren manipular a Dios. Eso no es una fe. Ellos, hermanos, ellos tienen una fe humilde, una fe genuina. Dios tiene el poder para poder sanarlos, pero ellos se acercaron con humildad, no se acercaron arrogantemente, como hay muchas personas que se acercan arrogantemente. Debemos acercarnos con una fe humilde al Señor, así como la fe del leproso, así como la fe del centurión. De esa misma manera el Señor quiere que nos acerquemos. La fe genuina, hermanos, siempre es humilde, por lo tanto será reverente. La fe genuina no exige, por lo contrario, la fe genuina se expresa así: tú eres el Todopoderoso y soberano, por eso recibo gozosamente lo que tú bien tengas para mí. Por eso el leproso dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Qué fe tan humilde de este hombre. El centurión le dijo: tengo esta angustia, te ruego, mi criado está enfermo. El leproso le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y ahí podemos reconocer la fe que tuvieron estos hombres. Pero también el pasaje continúa y le dijo: yo iré y lo sanaré. Qué linda actitud de nuestro Señor Jesucristo. Se acercan los siervos del centurión para mencionarle cómo estaba aquel muchacho que estaba atormentado, que estaba paralítico, que estaba enfermo. Y el Señor menciona: yo iré y lo sanaré. Pero atrás de toda esa expresión hay un contexto. ¿Qué es lo que significa, hermanos, para un judío entrar en la casa de un gentil? No es que un judío abiertamente podía llegar a la casa de un gentil. Veamos un poquito las palabras de Pedro a Cornelio, que era también un gentil prosélito, era un gentil que creía en Dios, al Dios verdadero. Pero en Hechos, capítulo 10, versículo 28, vemos cómo consideraba un gentil, un judío a un gentil. Miren lo que dice el pasaje. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Miren cómo menciona el pasaje. Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero o a un gentil. Un leproso y un gentil eran considerados inmundos. En la mañana estuvimos estudiando el leproso, que también lo mencionaban como inmundo, y hoy estudiamos al centurión, que también es considerado como inmundo para los judíos. Pero Cristo los amó y Cristo sanó. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, Juan capítulo 6, versículo 37, podemos ver el corazón de Jesús, podemos ver el corazón del Padre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que en mí viene jamás lo echaré fuera. Qué lindo: al que en mí viene jamás lo echaré fuera. Por eso puedes venir confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que Él no te va a echar fuera, hermanos. Si nosotros comprendiéramos, hermanos, nos diéramos un momento para meditar, comprender, estudiar la palabra y saber los beneficios que tenemos cada vez que nos acercamos a Cristo. Podemos mencionar como en Mateo 11, 28 al 30, cuando dice: vean a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descansos para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es nuestro buen Señor. El Señor siempre ha querido sanar nuestro corazón, sanar nuestras heridas. ¿Cómo no confiar en nuestro Señor? ¿Cómo no poner nuestra confianza en Él? Si el mismo Señor Jesucristo le dice... Entonces Jesús le dijo: yo iré y los sanaré. Esa es la actitud compasiva de nuestro amado Señor.
Pero hermano, no nos olvidemos esto también. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Una vez más, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. El mayor privilegio que un hombre puede gozar al día de hoy, por encima de cualquier deleite temporal, es escuchar del Evangelio. Es gozar de la palabra de Dios. Es tener la escritura en nuestro idioma. Gozar de una iglesia local. Ustedes sabían, hermanos, que Chimbote es una de las ciudades más evangelizadas en el Perú. Chimbote es considerada una de las ciudades que tiene más templos evangélicos en todo el Perú. Si tú conversas con un amigo de la universidad, con un amigo de tu casa o con un familiar y le dices si le han hablado de Cristo, le van a decir que sí. Y va a ser muy triste, porque a mayor privilegios, mayor responsabilidad. Nosotros somos una ciudad privilegiada. El Perú es un país privilegiado porque no tenemos persecución por predicar el Evangelio, porque no tenemos amenazas porque uno está predicando de Jesucristo. No hay eso, hermanos. Por eso, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. En el día del juicio final, el castigo será peor para los que gozaron más de estos privilegios y nunca se consagraron. El castigo será peor. No se olviden lo que el pasaje mencionó. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Hermanos, que Dios nos permite en este tiempo. Si tienes la oportunidad de escuchar el Evangelio por estos medios, si tienes la oportunidad de predicar de Jesucristo, amigo, tú que nos escuchas por primera vez, tú que estás viendo este video, tú que estás escuchando el Evangelio del Señor en esta noche, permíteme mencionarte, mientras mayor privilegio tengas para escuchar la palabra, mayor responsabilidad. Y si tú sigues ignorando a la persona de Cristo, ten cuidado. Por eso, ay de ti, hombre altivo y arrogante, por los privilegios que gozas actualmente y por el bien de tu alma, te digo, arrepiéntate y humíllate en el Señor. Y hazlo pronto, porque una fe genuina es humilde. Una fe genuina reconoce su condición delante del Señor. No esperes que te dé el COVID-19 para recién arrepentirte. No esperes que te dé alguna enfermedad o que estés en tu lecho de muerte y de dolor. Creo que ahora es el tiempo para que tú te puedas arrepentir. Acércate a los brazos de Cristo Jesús. También queremos compartir el segundo punto en esta noche. La fe genuina reconoce la autoridad de Jesús. Y seguimos leyendo en Mateo capítulo 8, del 8 al 9. Respondió el centurión y le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este ve, él va. Y si digo al otro ven, y él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Miren, el pasaje empieza respondiendo el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión le responde que no era digno de que lo visite. Para los judíos, como ya hemos mencionado, entrar a la casa de un gentil era contaminarse. Pero toda fe genuina, hermano, está íntimamente ligado con el arrepentimiento. Y aquí podemos ver la vida de este siervo, la vida de este centurión. Podemos ver la vida del centurión que estaba arrepentido, porque le dijo: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Así como podemos estudiar al profeta Isaías en Isaías 6:5, cuando menciona: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Miren cuál fue la actitud del profeta Isaías, una actitud de humillación, una actitud de quebranto, una actitud de reconocimiento. El apóstol Pedro también en Lucas 5:8. Miren cuál va a ser su expresión del apóstol Pedro en Lucas 5:8. Y Simón Pedro,
al verlo, cayó de rodillas ante Jesús exclamando: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así como Isaías y Pedro reconocieron su indignidad ante la majestad de Dios. Y esto es un aspecto vital, hermanos, en la fe genuina. Esto es un aspecto vital, el reconocer nuestra condición, el reconocer constantemente. El centurión reconoció que el Señor, que no era digno de que el Señor entrara bajo su techo. Así como Isaías y Pedro reconocieron su condición delante del Señor. El pasaje continúa diciendo: solamente di la palabra y mi criado sanará. El siervo del centurión tiene un reconocimiento de la autoridad del Señor. Cuando vemos en el capítulo 1 de Génesis, miren, en el capítulo 1 de Génesis nos encontramos con la expresión constante de aquel capítulo. Y dijo Dios y fue hecho. Y dijo Dios: sean los cielos y la tierra, y fue hecho. Vamos a hacer toda bestia en el campo y sea hecho. Hagamos al hombre y sea hecho. Todo lo que dijo Dios fue hecho. Entonces el centurión conocía la escritura y el centurión conocía que Cristo, que Dios también tenía la autoridad. Como era un hombre gentil prosélito que conocía la escritura, le dijo: solamente di la palabra y mi criado será sanado. El centurión tenía la plena fe en la palabra de Cristo. Por eso le mencionó: solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto fue el gran problema que tuvo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no creía en la palabra de Cristo. Pero un hombre gentil pagano, un hombre gentil prosélito, sí creyó en las palabras de Cristo. Por eso le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. El pasaje continúa mencionando: porque yo también soy un hombre bajo autoridad. El centurión reconoció que tenía la fuerza del imperio romano, la autoridad también, pero el centurión sabía que Jesús no era un simple carpintero. El centurión reconoció que la palabra de Cristo traía todo el poder del cielo. El centurión reconoce la autoridad divina de Jesús. Qué lindo, ¿no? Reconocer la autoridad divina de Jesús. Pero los judíos eran todo lo contrario. Los judíos no hablaban de esa forma. Hasta los judíos negaron la autoridad de Cristo. Hasta los judíos mencionaron que aquella autoridad venía del diablo. Miren lo que menciona Mateo, capítulo 12, del 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo pudo hablar y ver. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿acaso será el hijo de David? Pero al oír los fariseos, dijeron: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Miren, este pueblo tan incrédulo, este pueblo tan duro de corazón, pensaba que Jesús echaba fuera los demonios por el mismo diablo. Por eso la escritura dice: por los suyos vino y los suyos no los recibieron. Tenían un corazón muy duro los judíos en aquella época. Los judíos tenían corazón duro. Por eso menciona esta ciudad de Capernaum, una ciudad totalmente cegada. Por eso podemos mencionar aquella frase: toda fe que se niega a reconocer la autoridad absoluta y divina de Jesús como Dios eterno, no es una fe genuina. Si aquella persona que está escuchando este mensaje, tú te niegas en reconocer la autoridad absoluta y divina de Jesús, entonces tú no tienes una fe genuina. Por eso toda persona que tiene una fe genuina va a reconocer que Cristo tiene autoridad sobre la enfermedad, que Cristo tiene autoridad sobre la naturaleza, que Cristo tiene autoridad sobre los demonios, que Cristo tiene autoridad para perdonar pecados, que Cristo tiene autoridad para dar salvación. Si tan solo reconociéramos esto. Y quisiera terminar hablando este último punto: la fe genuina y sus resultados. Acompáñenme en Mateo 8, del 10 al 13. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo,
que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. El pasaje empieza mencionando: cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Solo en 2 lugares de los evangelios se nos dice que Jesús se maravilló. Primero, ante la incredulidad ante su pueblo Israel. Un pueblo incrédulo, un pueblo totalmente cegado, pero también la otra parte es lo que estamos estudiando. La fe del centurión. Se maravilló por la fe de este hombre que no era judío, de este hombre que era gentil, de este hombre que aprendió a confiar en Jesús. Jesús se maravilló ante la fe de un gentil. Por eso podemos mencionar que Cristo hace una obra especial, no solamente con los judíos, sino también Cristo hace una obra especial en los corazones de los gentiles. Y actualmente, ¿quiénes serían los gentiles? Vendríamos a ser nosotros. Y el pasaje continúa mencionando lo siguiente: y le dijo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Por eso muchos judíos pensaron que iban a ser salvos por ser de la descendencia de Abraham. El judío le fue confiada la palabra de Dios, ¿sí? La estudiaban, la memorizaban, pero no lo creyeron. Y miren lo que menciona Juan 5, del 37 al 40. Miren: y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni viven su palabra en ustedes, porque no creen a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ella van a hallar la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. El Señor le está hablando a aquel pueblo judío, a aquel pueblo cegado, que por medio de Cristo podían obtener la vida eterna. Por medio de Cristo podían obtener aquella vida abundante, pero el pueblo no lo seguía. El pueblo seguía unas reglas de ceremonias religiosas, pero el pueblo no seguía al Mesías, a Jesucristo. Y el pasaje continúa: pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Por eso, hermano, todo aquel que rechaza a Jesucristo será rechazado eternamente en tormento eterno. Por eso Mateo, al escribir este evangelio, no quiere que ellos se engañen, que por estar en una iglesia o que por ser judíos van a ser salvos. Por eso se va a dar mucho énfasis en el evangelio de Mateo a través del arrepentimiento y la fe. Por eso, hermano, no olvides que el acceso a Dios es único y exclusivamente por medio de Jesucristo. No sé cuántos dicen amén a esta verdad, pero el acceso a Dios es única y exclusivamente por medio de la persona de Cristo. Permíteme concluir este mensaje repasando lo que hoy hemos estudiado. Permíteme concluir mencionando que la fe genuina es una fe humilde. Que la fe genuina es humilde, por lo tanto es reverente. La fe genuina no exige. Esta fe genuina no exige. Por lo contrario, la fe genuina se expresa así: tú eres el Dios todopoderoso y soberano, por eso recibo gozosamente lo que tú a bien tengas para mí. El centurión le dijo: tengo esta angustia. El leproso también le dijo: si quieres puedes limpiarme. La fe genuina también reconoce la autoridad de Jesús.
Por eso hay que decirle a la iglesia que la iglesia debe reconocer la autoridad de Cristo Jesús, que por medio de Jesucristo obtenemos sanidad. Amén. Por medio de Jesucristo obtenemos perdón de pecados, pero también por medio de Jesucristo tú en esta noche puedes obtener salvación. Por eso es tan necesario que tú puedas reconocer. La fe genuina reconoce la autoridad de Jesús, pero también la fe genuina trae resultados de mucha bendición y lo podemos ver en Mateo 8 al 13. Mateo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El resultado de una fe genuina es que Dios va a responder. Y Dios te va a responder primero salvando tu alma, pero también sanando tu cuerpo. Si tan solo creyeras, verás la gloria de Dios. Si tan solo creyeras, vas a ver el poder de Dios obrando y manifestándose en tu vida. Y es tan necesario que tú puedas ver la gloria de Dios. Es tan necesario que tú puedas ver el obrar de Cristo. Es tan necesario que tú puedas ver que Cristo te ama. Es tan necesario que tú puedas ver que por medio de Jesucristo tú puedes obtener perdón de tus pecados. Por eso, permítanme concluir mencionándote que en esta noche el Señor quiere que te arrepientas. Permíteme mencionarte que el Señor quiere que tú tengas una fe humilde, una fe que sabe reconocer, una fe que se acerca al Señor rogando, una fe que se acerca al Señor diciendo: Señor, ayúdame. Señor, hoy me postro delante de ti. Pero también una fe que sabe reconocer la autoridad de Jesús. Reconoce que Jesús es el único que puede perdonar tus pecados. Reconoce que Jesús es el único que puede darte salvación y vida eterna. Pero también reconoce que Jesús es el único que puede sanarte. Y podemos ver la aplicación de todo esto y el resultado de todo esto. Que el siervo del centurión fue sanado. Si tan solo reconociéramos que Jesús es el Señor. Oremos juntos en esta noche. Padre amoroso, hoy nos acercamos delante de tu presencia, pidiéndote, amado Señor, que tú nos ayudes. Pero también hoy nos acercamos delante de ti rogándote que nos perdones de todos nuestros pecados. Perdona nuestros pensamientos, perdona nuestras palabras, nuestros hechos. Reconocemos, Señor, que hemos pecado delante de ti y que necesitamos a nuestro buen Rey Salvador Jesucristo. Por eso hoy reconocemos, Señor Jesús. Señor, reconocemos que te necesitamos y hoy te rogamos: Señor Jesús, ayúdanos. Señor Jesús, sálvanos. Hoy te rogamos, hoy, Señor, hay un ruego en nuestro corazón pidiéndote, Señor, humildemente que nos salves. Pero también, Señor, hoy reconocemos que en Cristo hay autoridad. Autoridad para dar salvación a aquel hombre pecador. Autoridad para perdonar pecados. Autoridad para salvar no solamente en el espíritu, sino también el alma y el cuerpo. Sanar también toda dolencia y toda enfermedad. Por eso hoy nos acercamos delante de ti, amado Señor, y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Te bendecimos y te alabamos solamente a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por eso, Señor, hoy hay una tremenda fiesta en los cielos por una sola persona que se haya arrepentido. Y oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia del Señor. Sigamos fieles a Cristo y tengamos la fe genuina que tuvo este centurión. Que Dios te bendiga.